Lo hemos dicho todo el programa, vamos a hablar con Soledad Teixidó. Yo decía que íbamos a hablar de marketing responsable en torno al terremoto, pero Soledad ya le encontró una segunda derivada. Soledad Teixidó, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti por invitarme. ¿Y cuál es la derivada que tú le encuentras al tema tan frío que podría parecer evaluación del marketing en el marco del terremoto? Lo que pasa es que lo que nos surgió a nosotros, y fue justamente el día 29 de marzo, me sorprendí, la verdad fui yo misma, me sorprendí abrir el diario Mercurio y ya encontrar publicidad que aparecía en relación al terremoto. Y la pregunta que nos planteamos internamente... O sea, los primeros días de marzo, sí, no el 29. No, perdona. 28 de febrero, 1 de marzo. Gracias por corregirme. Los efectos del terremoto. Los efectos del terremoto, 1 de marzo, el susto, el shock. Pero el punto fue que la pregunta fue, ¿quién está construyendo la narrativa de lo que está ocurriendo en el terremoto? Y nos dimos cuenta, la observación que hicimos desde Prumana era que los medios de comunicación nos estaban contando una historia. Y por otro lado, la publicidad a través de un grupo muy pequeño de empresas nos estaba contando otra historia, disfrazada mucho de una solidaridad, de una preocupación hacia las personas. ¿Disfrazada en un sentido positivo o en un sentido negativo? Yo diría más bien negativa, que es una de las primeras conclusiones que nosotros sacamos. Es decir, hubo muy poco marketing responsable en el sentido que hubo muy poca transparencia de lo que se buscaba detrás de esa publicidad. Lo que se quería era seguir instalando el producto que querían poner ellos en el mercado. Entonces, en el fondo, y nosotros los cálculos que hacemos, y vimos, además, hicimos un recuento, algunas empresas llegaron a poner 4 publicidades diarias. Algunos días nosotros llegábamos, agarramos el diario, y era más fácil cortar el diario con una tijera por en medio y sacar, la mayoría de las hojas correspondían a publicidad más que a notas periodísticas del propio diario. Entonces, era muy chocante ver eso y ver una publicidad que estaba hablando siempre de productos, pero sí convocando al país, ¿no es cierto?, a la solidaridad. Fueron los grandes ejes que convocaron para generar una suerte de ayuda, de unidad, pero en el fondo era mucho más grande la catástrofe que estábamos viviendo, y lo es, por cierto, y esa conversación no existió en nuestro país, estuvo bastante ausente. Los medios de comunicación en algunos aspectos lo fueron tocando, y aún yo me arriesgo a decir que todavía no lo tocamos. Es decir, ese Chile que nos demostró que hoy día tenemos, y que aunque nos duela, es un Chile mucho más pobre de lo que queremos, que esa gran cantidad, o esas 40.000 casas, 40.000 medias aguas que tuvimos que ir a reconstruir para dar hogar a esas personas, son personas que estaban viviendo también en condiciones, muchas de ellas no adecuadas ya. Ahora, pero estamos hablando de un terremoto. A ver, pero antes de entrar en los efectos del terremoto, pero finalmente lo que hacen los medios de comunicación es construir un relato en torno a la fuerza de las imágenes, pero también con un componente solidario muy importante. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Primero los canales y que en este sentido los grandes constructores de opinión pública probablemente fue la televisión. ¿La televisión construyó esta imagen de solidaridad o la televisión y los medios de comunicación siguieron a la publicidad? Yo diría que hubo un sector de los medios de comunicación que construyeron definitivamente una reflexión, y podemos ver, ¿no es cierto?, algunos periodistas o conductores que fueron mucho más allá, ¿no es cierto?, que la noticia, que el drama que se estaba viviendo con el terremoto, y se indignaron muchas veces de la falta de reacción, por ejemplo, y hay escenas, por ejemplo, Santiago Pavlovich, que se indigna frente, ¿no es cierto?, a que no hay una reacción de parte del gobierno y de las autoridades. Pero también es un recurso relativamente fácil, en el entendido que de repente es más fácil desplazar un equipo periodístico que desplazar una estructura de gobierno, digamos. O sea, finalmente también hay un uso de la comunicación, digamos. Por supuesto, es más fácil, pero igual un gobierno no puede excusarse de eso. Y esto, no, claramente. O sea, un gobierno frente a una catástrofe como esa tiene que reaccionar. Es parte de la tarea que tenemos que hacer cuando estamos a cargo de algo. Entonces, yo creo que... Pero más allá nos mostró la precariedad que tenemos. Y entonces lo que nos alarmó es que nuestro país se construyó una narrativa y nos quedamos una imagen de esas 2 primeras semanas, la construyeron los medios de comunicación, y la de la mano, y detrás de eso fue una gran cantidad de publicidad de un pequeño número de empresas, no más de 30 empresas que coparon el avisaje en todos los medios de comunicación. O sea, ¿no hubo correlato entre lo que se dijo en el mensaje publicitario y lo que se hizo efectivamente en solidaridad? No hubo correlato, por cierto, y hay cosas como tan contradictorias cuando, ¿no es cierto?, la Teletón hace toda una convocatoria a levantar recursos y lograr juntar los ¿cuántos millones de dólares fueron? Creo que 30 millones de dólares. Sí, y, ¿no es cierto?, 30 y tanto, y en pura publicidad, nosotros en un cálculo que hacemos somero, solamente en publicidad de 4 diarios, de 4 medios escritos, llegamos a 5 millones de dólares de gasto en publicidad. Entonces, ahí es cuando uno dice... Perdón. Ahora, pero... Todos los chilenos tienen que moverse, las empresas salen a poner recursos, y tenemos una publicidad que nos está diciendo,
señor, la banca fue muy fuerte, y tú sabes que hoy día hay una crítica también de CERNAC, puso un recurso en relación a que se consideró que hubo publicidad no lo suficientemente transparente, y entonces te venden un producto, pero se afirman de esa situación, ¿no es cierto?, de que el país necesita apoyo, necesita ayuda. Pero poniéndome en abogado del diablo, esas compañías habrían gastado probablemente lo mismo en publicidad. ¿No? ¿Ustedes dicen otra cosa? No, porque es que es cosa tan simple. O sea, voy a ser súper honesta, no comparé cuánto habrían gastado en esos 12 días, porque en general además no te habrían dejado acceder a eso, pero es cosa de ver la cantidad y el porcentaje de hojas ocupadas y la publicidad que hubo. En medios escritos. En medios escritos, en 4 medios escritos. El Mercurio, La Tercera, La Segunda y el Diario Financiero. Y como te digo, hubo días en que las empresas ponían 4 publicidades o 5 publicidades al día en distintos medios de comunicación sobre lo mismo. Son muy pocas las empresas, si ahora agarramos un diario, en que estén en todos los medios de comunicación o repitieran la misma publicidad. ¿Y qué lecciones podemos sacar de eso? Que yo creo que nosotros como país necesitamos definitivamente generar una ciudadanía mucho más fortalecida. Yo creo que tenemos, a pesar de que la Concertación quiso hacer un gran trabajo por generar una mayor participación ciudadana, yo creo que se falló un poco en eso. En países, si tú observas países más desarrollados, tú tienes una ciudadanía que se organiza y que de partida en ese sentido genera también un discurso y se organiza como sociedad. Por otro lado, yo creo que demostró la debilidad que tenemos a nivel gubernamental, más allá de los que están gobernando, ¿no es cierto?, los países, sino que somos un país como estructura, somos un país débil, y lo demuestran todas las cosas que han seguido pasando. O sea, no necesito para qué entrar en ese detalle. Entonces quedamos expuestos como país, como ciudadanos, a los medios de comunicación, a la historia que quieran contarnos ustedes, y no tenemos posibilidad de actuar frente a esa conversación, excepto lo que ustedes quieran escoger. Ahora, el final de la trama va a ser cuando comparemos la realidad de los medios de comunicación con la realidad final, digamos. Y para eso nos falta todavía, digamos. Claro, pero ¿me entiendes el punto? Que es justamente cómo está ahí la participación, ¿no es cierto?, de esas otras voces que nos escuchan. Porque siempre estamos escuchando las mismas voces. Entonces, eso es lo que aparece con una fuerza tan clara, de que son las mismas voces las que nos hablan. Ciertos medios de comunicación con lo que ocurre, y esto no es una crítica al medio de comunicación, es una crítica a nosotros como país. O sea, finalmente los medios de comunicación son reflejo de lo que es el país. Exactamente, lo decía el otro día, y quiero mencionar al Kiki Mujica, que los países nos merecemos el periodismo que somos capaces de tener en el fondo. El director de la revista ¿Qué pasa?, panelista habitual de este programa, Enrique y Mujica, amigo nuestro. Exactamente. A ver, pero de esa perspectiva, Prohumana, el negocio de Prohumana, entre comillas, por negocio me da lo que se dedica, es al tema de la responsabilidad social. Exacto. Las compañías no fueron socialmente responsables en el uso que hicieron de sus herramientas publicitarias y de la solidaridad como herramienta de marketing. No. Las compañías hicieron una solidaridad, y en eso tuvimos un retroceso súper fuerte, muy tradicional, ¿ya? Pero no hay y con eso no quiero desconocer el trabajo de algunos de algunos que lo están haciendo bien. No quiero decir que todo esto está malo, pero en el fondo las empresas en general reaccionaron y pensaron más en sus propios intereses, en sus intereses reputacionales, en sus intereses en la donación que se hacía, en cuál era la donación más alta que ocurría, y no entraron en la profundidad y la fuerza que podían tener en construir una narrativa con respecto a lo que estaba pasando en nuestro país a través de la publicidad que estaban haciendo. Y eso es marketing responsable. Ahora, no hay muchos antecedentes en el mundo en esta materia, ¿o sí los hay? Sí los hay en países, y en eso quiero mencionar... Katrina fue muy la reacción de las corporaciones en el caso de Katrina publicitariamente fue bastante parecida a esta. Exacto, pero ahí, por ejemplo, quiero mencionar, y seguramente todos ustedes han visto una publicidad de Colún, que a mí me llamó mucho la atención y nosotros la pusimos como un ejemplo de marketing responsable, donde tú aparece esta publicidad y vas viendo distintos héroes que tuvimos durante el terremoto. Y tú ves durante 40 segundos distintas personas sin bomberos, saber... dueñas de casa, madre... El señor que con su caballo sacó a las personas, la señora que tuvo el hijo el 27, los jóvenes, la mujer que trabajó 2 semanas, no sé, o 40, no sé... Mucho tiempo sin descanso. Y al final, Colún. Y a ti te queda la marca. Lograste tu publicidad, pero realmente apelaste a lo profundo y destacaste algo importante, que destacaste a esas personas que de otra forma, seguramente muchas de esas personas no habrían aparecido en los medios, por ejemplo. ¿Cuándo sale el ranking?
Cuando sale el ranking, en agosto. En agosto. Bueno, en agosto entonces volvemos a conversar con Soledad Teixido. Soledad, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti.